Vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 16. Hechos 21 del 1 al 16. Cuando lo tenga, puede decir amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patará. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos les decían a Pablo, por el Espíritu, que no fueran a Jerusalén. Y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos: que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. La palabra del Señor es bendita. Se puede sentar. ¿Qué usted diría si alguien le dijera que solo le queda un mes de vida? ¿Cómo usted pasaría los últimos momentos de su vida? Inclusive, ¿cómo usted viviría sabiendo que hay personas que le persiguen, que le quieren hacer daño y posiblemente hasta matarlo? Es posible que usted no tenga respuesta a estas preguntas, porque quizás o no se las ha hecho, o quizás porque no está en una situación parecida donde su vida represente peligro. Pero vamos a ver de uno en esta mañana, además de nuestro Señor Jesucristo, llamado Pablo, que enfrentó persecución y enfrentaba la muerte todos los días. Todos los días era un riesgo donde su vida podía desfallecer por las personas que estaban en contra del Evangelio. Pero también cada día que él pasaba era un nuevo día para oportunidades para predicar su palabra. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿usted está listo? ¿Usted está preparado para cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para predicar su evangelio? Brevemente, resumiendo lo que vimos la semana pasada, el pastor Félix nos enseñó cómo el apóstol Pablo estaba en Mileto y allí mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les dijo a ellos cómo él había predicado todo el consejo de Dios. ¿Por qué?
para que estuviesen preparados a alimentar la grey y para que estuviesen preparados, porque le dijo, vienen lobos rapaces a hacer daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Personas que querían dañar la obra de Dios. También les dijo en Hechos 20, del 22 al 24, que Pablo estaba atado, obligado en ir a Jerusalén. Y que allí él sabía que cadenas y aflicciones les esperaba. ¿Y qué más él dijo? Él dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa, sino para terminar la carrera, para terminar su ministerio. Querido hermano, hermana, amigo y amiga, ¿puedes decir esto de ti mismo? ¿Estás preparado para la misión? Entonces vamos a ver el texto de esta mañana, donde Pablo sigue con su tercer viaje misionero. Este relato comienza saliendo desde Mileto hasta la llegada de Jerusalén. Y vamos a ver los primeros 7 versículos, que es el viaje de Mileto a Tolemaida. Es interesante lo que nos describe el versículo 1, cuando él dice que sale de entre los hermanos en Mileto. Hay una palabra allí que se usa, él dice fuimos separados o nos separamos de los hermanos allí. Pero esa palabra en el lenguaje original es apospao, que le da un énfasis mucho más grande para mi entender a esa palabra. Da un sentido de arrancar, arrancado. Pablo se sentía que lo habían arrancado de Mileto, de los hermanos con los que se encontraban allí. Imagínense, había estado en Éfeso por cerca de 3 años. Eran una familia en la fe. Y él sintió que lo arrancaron de allí cuando tuvo que irse. ¿Cómo se sentiría usted que le arranquen un miembro de su familia de usted? Me imagino que muy mal. Yo sé que yo me sentiría horrible. Asimismo, Pablo se sentía arrancado de entre su familia. Es por esto que el capítulo anterior, el 20, versículo 37, dice que ellos lloraban desconsoladamente, porque ellos sabían que no iban a volver a ver a su hermano Pablo y su compañero en el evangelio. No sabían si iban a volver a verlo, porque lo querían muerto. A resumidas cuentas, Pablo tiene que salir de entre ellos. Entonces llegó Pablo a Tiro porque el barco en el que él se encontraba necesitaba hacer una parada. Aparentemente este barco tenía un cargamento que tenían que parar allí algunos días. Entonces dice la escritura que estuvieron allí 7 días. Y Pablo aprovechó para compartir con algunos discípulos que se encontraban en Tiro. Aprovechó esa oportunidad. Ahora, algunos comentaristas dicen que estos 7 días que él estuvo allí, fue que Pablo tuvo que esperar por este barco para que saliera, para entonces seguir rumbo a Jerusalén. Otros dicen que como tenía suficiente tiempo, quería quedarse con los hermanos de la iglesia que estaba allí. No sabemos bien cuál de las dos fue, pero sí sabemos que el texto nos dice que estuvo allí 7 días. Y importante notar que él quería estar a tiempo en Jerusalén para el tiempo de Pentecostés, ya que en la temporada de Pentecostés es cuando muchos judíos migraban de otras regiones para el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Entonces, estando Pablo en Tiro, se encuentra con estos hermanos en la fe. Y al parecer esos 7 días tampoco parecen mucho tiempo. Una semana. Dice, pues una semana no es mucho tiempo. Pero estando allí pasó algo. Porque habían discípulos de Jesucristo allí. Y aunque Pablo no conociera a sus discípulos, había algo que tenían en común. Y era el evangelio de Jesucristo. Tenían una unidad que solamente el evangelio puede traer. Hace que personas extrañas se conviertan en sus hermanos. ¿A usted no le ha pasado que usted conoce personas que nunca ha conocido y como tienen en común el evangelio, empiezan una conversación y usted se va diciendo, wow, yo siento que he conocido a esa persona por un gran tiempo?
Aparentemente aquí Pablo, estos 7 días fue más que suficiente para tener otra familia espiritual en Tiro también. Y mientras estuvo allí, estos hermanos en Tiro le dijeron por el Espíritu a Pablo que no fuera a Jerusalén. Aparentemente el Señor le había dejado sentir algo a ellos, que él corría peligro. Pero obviamente sabemos que Pablo iba a seguir su rumbo. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Desobedeció Pablo a seguir su rumbo a Jerusalén? ¿Se hizo sordo a la voz del Espíritu Santo? Yo creo que no. Yo creo que no. A simple vista parece que hay una dicotomía cuando ellos le dicen que no vayan a Jerusalén. Dice que ellos por el Espíritu le dicen a Pablo que no vayan. Pero anteriormente Pablo estaba convencido desde el capítulo 20, versículos 22 al 23, donde dice: y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Que de alguna manera, que la palabra no revela totalmente, ya el Espíritu Santo le estaba dando testimonio a Pablo de lo que le iba a pasar en esa ciudad. Pablo no sabía los detalles de su sufrimiento, pero más adelante vamos a ver en el texto que hubo un profeta llamado Ágabo que entonces le da los detalles de lo que le iba a pasar a Pablo. Porque mire esta cita de Kenneth Hughes. Él dice de este versículo 4 de lo que escucharon o percibieron los discípulos en Tiro. Dice: el Espíritu Santo no les dijo que informaran a Pablo que no debía de ir a Jerusalén. El Espíritu predijo la persecución contra el apóstol, y el amor de la gente por Pablo hizo que le rogaran que no fuera. Hermanos, no había nada ni nadie que evitara que Pablo llegara hasta Jerusalén. Ya Dios había puesto una carga sobre su vida para ir allí. Y si fuera poco, la profecía de Ágabo, que veremos más adelante, no prohíbe a Pablo en ir a Jerusalén. No le dice: no puedes ir allí. Lo que hace es que le da una advertencia de lo que allí en Jerusalén le iba a acontecer. Además de que no podemos perder de perspectiva que el capítulo 16 de Hechos, en versículo 6 específicamente, ya el Espíritu Santo había prohibido que Pablo y sus compañeros entraran a Asia. O sea, que estamos viendo que si el Espíritu hubiese querido que Pablo evitara entrar a Jerusalén, lo pudo hacer nuevamente. Y no lo hizo. Además que Pablo tenía más que excusas para ir a Jerusalén. Primero, él ama a sus hermanos en la carne. Él amaba a los judíos que estaban separados de Dios. Y segundo, era necesario que él llevara un reporte de su tercer viaje misionero a la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén estaba la iglesia madre. Y allí él reportaba todo lo que acontecía en su viaje misionero. No obstante, hermanos, imagínense este amor que tenían los discípulos en Tiro por Pablo. Que el texto nos dice que las familias, o sea, las madres y los niños, salieron a despedirse de Pablo hasta llegar hasta la playa. Imagínense el amor que tenían. Especifica madres y niños, o sea, no solamente hombres. Estaban familias completas. Imagínense usted cuando usted despide a algún familiar o algún amigo que usted ama grandemente. ¿No le pasa a usted que alguien viene de Estados Unidos y usted no quiere dejarlo ir, pero usted dice: yo te llevo al aeropuerto o voy hasta el aeropuerto para despedirte? Porque nosotros sabemos que hay un sentido especial cuando llevamos a esa persona hasta allí, que es como que llegando hasta el último momento que yo voy a poder verte. Y nosotros sabemos que eso no lo hacemos con todo el mundo. Vamos a ser honestos. Lo hacemos con personas que son especiales en nuestra vida. Imagínense esas familias allí en Tiro. Llegaron hasta último momento, llego hasta la playa porque de ahí no puedo pasar para despedir
a su apóstol, a su amigo, a su compañero en la fe, Pablo. Llamaban a Pablo. Yo me imagino que eso debió haber sido una escena maravillosa. Y dice que oraron por Pablo, se despidieron de Pablo, y Lucas, que nos está narrando este texto, se incluye ahí. Se incluye como subiendo al barco con Pablo. Y los discípulos regresaron a sus casas. Despidieron de Pablo, regresaron. Porque entonces salen de Tiro, llegan hasta Tolemaida. Y Pablo, aprovechando también el tiempo para compartir con los hermanos, dice que se quedó un día en Tolemaida. Lo que ahora vamos a ver, hermanos, los versículos del 8 al 16, que es el viaje de Cesarea a Jerusalén. Está en Tolemaida, sale de Tolemaida y van de camino a Cesarea. Y en Cesarea, imagínense a quién encuentra Pablo allí. Felipe, el evangelista. Sí, el mismo Felipe que le predicó al eunuco, que lo bautizó, y el Señor le hizo ¡wop! Y se lo llevó. Salió de la vista del eunuco. El mismo Felipe que fue escogido como uno de los diáconos en la iglesia primitiva. Es el mismo Felipe. Y aparentemente a Felipe ya el trabajo que había hecho en Jerusalén había concluido, o ya le había salido de entre ellos, y se había mudado a Cesarea. Y acuérdense que él era evangelista. Que se cree que por donde quiera que él pasaba también iba predicando el evangelio. Y se cree que llega hasta Cesarea porque ya entonces él tiene una familia y está criando a su familia en Cesarea. Y el texto nos dice en el versículo 9 de sus hijas, que tenía 4 hijas que eran profetisas. Pero yo no puedo decir mucho más de sus hijas porque el texto no nos revela absolutamente más nada sobre ellas que eran profetisas. Hay muchas especulaciones, hay muchas teorías de por qué las añaden, pero no las encontré relevantes. O que si usted tiene alguna pregunta sobre eso, más adelante podemos hablar de eso. Pero el texto no nos dice absolutamente nada sobre las hijas de Felipe. Por otra parte, tenemos ahora los versículos 10 y 11 que nos dice que desde Judea vino un profeta llamado Ágabo. Y este profeta hace algo muy interesante. No solamente profetizó su mensaje con sus labios, sino que él dramatizó lo que le iba a suceder a Pablo. Y este tipo de dramatización profética, como le llamo yo, no era nueva, era vista en el Antiguo Testamento. Era otra manera de ver o de transmitir el mensaje que se quería llevar. Y hay muchos ejemplos. Hay ejemplos en Primera de Reyes 11, en Isaías 20 y en Ezequiel capítulo 4, donde este tipo de dramatización también se hace. No era que estaba haciendo ni una pantomima ni una danza, ¿sabes? Es que estaba dramatizando lo que a Pablo le iba a ocurrir allí. En el versículo 11 él dramatiza y dice lo que va a pasar allí. Dice: quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, esto narrando Lucas, dice, se ató las manos y los pies y dijo, ¿ve? Que dramatizó y habló. Y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de gentiles. Eso fue las palabras del profeta. Y mire qué interesante las palabras del profeta, estando ya en este lado en el Nuevo Testamento. Él dice: así dice el Espíritu Santo. Y esta fórmula que él está usando es bien relacionado a la fórmula que usaban los profetas del Antiguo Testamento, que decían: así dice el Señor, o en la Reina Valera: así dice Jehová. Y claro que vemos que esto es un testimonio de que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. El Espíritu Santo habla como Dios porque es Dios. Que entonces las palabras que Ágabo habló fueron las palabras mismas de Dios. ¿Y qué pasó con esta profecía? En ningún momento
el Espíritu Santo le dice a Pablo por medio del profeta que no vaya a Jerusalén. Lo que le dice son los detalles de lo que allí va a ocurrir. Eso sí le dijo. Ahora, esto a diferencia a los discípulos en Tiro. ¿Se acuerdan que el texto dice que por medio del Espíritu le dijeron que no fuera a Jerusalén? Vamos a aclarar este panorama por si todavía usted queda en duda. Lo que se cree es que el Espíritu Santo les dijo a los discípulos lo que iba a acontecer. Y en consecuencia ellos no querían que Pablo enfrentara ese peligro. Porque Dios le había revelado a ellos lo que iba a pasar con Pablo. Y es algo similar a lo que vamos a ver ahora en el versículo 12 de los discípulos en Cesarea. Mira lo que le dicen lo que dice Lucas. Dice, al escuchar esto, porque ellos estaban escuchando la profecía de Ágabo, al escuchar esto, tanto nosotros, o sea, Lucas se incluye, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Nuevamente, los discípulos, pero ahora en Cesarea, le hacen lo mismo a Pablo. Lo están desanimando y le están rogando, no vayas a Jerusalén, no te espera nada bueno allí. Hermanos, pero una cosa es nuestra preferencia y otra cosa es lo que Dios ha dicho. ¿Ve la diferencia? Imagínense, eran una familia. Ellos no querían que Pablo enfrentara persecución y peligro. Lo que vemos que no es que el Espíritu le dice a ellos, a Pablo, que no vaya, porque ya Pablo tenía testimonio del Espíritu. Y ahora el profeta Ágabo le finalizó los detalles de su captura. Ahora él sabía que iba a esperar. Ahora él sabía lo que le iba a acontecer. Hermanos, el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo. Estaba alistando a Pablo para lo que tenía que enfrentar en esa ciudad. ¿Qué pasó después? Los discípulos están llorando y rogando a Pablo que no vaya. Y mire lo que Pablo les pregunta. Bueno, yo me imagino que usted a veces tiene que meterse bien en el texto para ver el sentimiento y lo que está pasando. Lo que Pablo estaba pasando allí no era cualquier cosa. Mire lo que él dice en el versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Eso está hablando de la forma que Pablo estaba sintiéndose en ese momento. Su corazón se estaba rompiendo por lo que estaba aconteciendo con los discípulos. Pero mira su contestación. Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. O sea, la humanidad de Pablo estaba ahí. Pablo no era un superhombre. Se le quebrantaba el corazón, pero Dios lo había preparado de antemano para ese momento. Yo me imagino que los discípulos habrán rogado todo lo que pudieron por Pablo. Es como si los discípulos mismos le dijeron, Pablo, no te vayas, te van a capturar. Quédate con nosotros. Aquí estás bien seguro, Pablo. Aquí tienes cama, tienes comida, tienes bienestar. Quédate aquí cómodo con nosotros. Aquí podemos cantar todas las noches y escuchar la palabra predicada por ti. No te vayas. Muchos de nosotros a veces podemos escuchar esas mismas palabras, quedarnos cómodos donde estamos, no obedecer lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Y obviamente que ellos no dijeron estas cosas, pero era posible que les pasara por la mente. Su apóstol está a punto de ser arrestado. Pero hermanos, la obra que Cristo había hecho en su vida era más grande que la muerte. O sea, él dice, no solamente a ser arrestado, sino a que me maten también. La muerte no iba a detenerlo.
Pero con todo el dolor que tenía con los discípulos, como ellos sabían que no podían convencerlo, descansaron en el Señor. Fíjense que a pesar de la prueba, al final ellos dicen que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. O sea, sabemos que esto no está a nuestro alcance. Sabemos que ya no hay nada que podemos hacer. Pero como Dios sabe más que nosotros, que su voluntad sea hecha. Qué lindo poder descansar en esas palabras, ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos de tempestad, poder descansar en la voluntad de Dios. Y después de aquí, lo demás es historia, hermano. Se prepararon para subir a Jerusalén. Y algunos de los discípulos que estaban allí le acompañaron. Porque lo más seguro, algunos de los que no querían que él fuera, lo más seguro que le acompañaron. Ese es el amor que tenían los discípulos por el apóstol Pablo. Pastor, ¿y qué usted cree que nosotros podemos sacarle a este pasaje? Es un relato bastante corto, pero ¿qué principios puede haber para nosotros? Es mi oración que por lo menos hayan 3 principios. Pueden haber mucho más, pero por lo menos 3 principios que nos podamos llevar para nuestra casa y meditar en ellos. Número 1 es que algunos serán arrancados de la iglesia para cumplir con la misión. Hermanos, ya algunos han sido arrancados de esta iglesia para cumplir con la misión. Si usted no estaba aquí a finales de diciembre, ya han habido algunos hermanos que han sido arrancados para plantar iglesias en otros lugares. El pastor César, el pastor Cristian, que se encuentra aquí todavía, los internos que estuvieron con nosotros 6 meses, Oscar, Roy, se me queda uno, y el pastor Alberto. Ellos han sido arrancados de entre nosotros por el bien del evangelio. Hermanos, la unión que Cristo ha hecho con nosotros permite el vínculo que tenemos los unos con los otros. Por eso es que somos una familia. Somos adoptados como parte de la familia de Dios. Porque algunos serán arrancados. Número 2. Comunidades difíciles y peligrosas también necesitan el evangelio. Para los discípulos en Tiro, hermanos, Jerusalén significaba peligro y persecución. Y por esto que ellos no querían que Pablo fuera. Por el amor de Pablo por Cristo era mucho más fuerte que el bienestar y que la comodidad. Como dije anteriormente, Pablo prefería la muerte antes que quedarse sin cumplir su ministerio. Hermanos y hermanas que se encuentran aquí, nosotros no podemos poner nuestros placeres, nuestras comodidades primero que la causa de Cristo. ¿Puedes decir tú, como dijo Pablo, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús? ¿Estás preparado para enfrentar la misión? ¿Tú estás listo para cuando comencemos pescadores de hombres? Para que puedas llevar el evangelio a esta comunidad de Miramar, a las diferentes clases sociales que hay aquí, que se pierden, no importando cuánto dinero tengan o cuánto no tengan, porque cada comunidad particular tiene sus propias necesidades y no todas son dinero. Los que tienen dinero piensan que no les hace falta nada, por lo tanto endurecen sus corazones. Aquellos de quizá que tienen un poquito, pero con mucho esfuerzo lo tratan de lograr, piensan, esto yo lo hago con mi esfuerzo. Yo no necesito a nadie que me diga qué debo de hacer. Y los que tienen menos dicen, nosotros no importamos para el mundo. Nadie nos quiere, nadie nos acepta. ¿Usted cree que el evangelio puede hablar a la necesidad que cualquiera de esos 3 individuos tenga? Porque la mayor necesidad, hermanos, la mayor necesidad que ellos tienen es ser rescatados de su pecado.
¿Estás dispuesto a ir tras ellos? En tu casa, en tu comunidad, en tu barrio. Y el número 3, cumplir la gran comisión siempre es su voluntad. Los discípulos en Cesarea sabían que no podían persuadir a Pablo, pero confiaron en el plan soberano del Espíritu. Pablo estaba obligado y persuadido en llegar a Jerusalén. Él sabía que necesitaba cumplir su ministerio, aunque le costara la vida. Mis hermanos, la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado siempre es la voluntad del Señor llevarla. Predicar el evangelio a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, siempre es la voluntad del Señor. No es que yo ore, Señor, ¿es tu voluntad que yo le predique el evangelio? No, eso no es. Ya la encomienda está hecha. Siempre es la voluntad de Dios predicar el evangelio. Es a toda criatura, dice Mateo 28. Claro, las formas, el cuándo, el cómo, eso puede variar. Pero siempre es la voluntad del Señor predicar el evangelio a aquellos que se pierden. Lo importante es hacerlo, lo importante es obedecer. Elizabeth Elliot, que es esposa de un misionero que fue asesinado en las Amazonas, Jim Elliot, mira lo que ella tuvo que decir acerca de esto. Ella dice: el mandamiento categórico de Dios fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. La cuestión de la seguridad personal era totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. De que te pueda ocurrir mal, de que pueda haber algo que te suceda así. Y esa señora vivió eso en carne propia, porque su esposo fue puesto a muerte. Los que no conocen, hay una película, un documental, End of the Sphere. Elliot fue un misionero a las Amazonas, donde fue puesto a muerte él y creo que otros compañeros por unas tribus que habían allí. Esa señora sabe lo que está diciendo. Hermanos y hermanas, Jesús dejó toda su gloria y esplendor para estar sujeto a los sufrimientos de la vida y que la ira del Padre cayera sobre él. Para que nosotros, para que tú y yo pudiésemos recibir el perdón de los pecados. Si él hubiese decidido quedarse muy cómodo donde estaba, hermanos. Si Cristo dijo: yo para allá no voy. Yo aquí estoy muy tranquilo contigo, Padre. No me envíes para ningún lado. Si él no hubiese quitado su comodidad, su reinado, su gloria, su esplendor con el Padre, tú y yo estuviésemos todavía muertos en delitos y pecados. Hermanos, hay que darle gloria a su nombre, porque Cristo dejó su comodidad. Y yo creo que podemos aprender de él, de dejar nuestra comunidad por el bien de predicar el evangelio a otros que no le conocen. Por otra parte, amigo y amiga que nos visitas, me llevas escuchando de que debemos estar listos, de que debemos estar preparados para predicar el evangelio. Vale la pena dejar todos nuestros bienes y dejar todas nuestras comodidades por la causa de Cristo. Y a ti también te conviene, ya que cuando Jesucristo vino para darte la oportunidad de que tú pudieras tener vida eterna. Se dio como sacrificio. La muerte que tú merecías, la que yo merecía, Él la tomó en la cruz. La obediencia que yo no pude lograr para satisfacer la santidad del Padre, la satisfació Él en su obediencia, su muerte, y resucitó para que también, como Él lo hizo, también nosotros, y para que tú también puedas resucitar algún día. Entrégate en las manos de Cristo, arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda al mundo y cree por medio de la fe en su obra.
Si verdaderamente tú crees en esta obra y tienes fe, podrás ser salvo. No es creer como que yo creo que esa silla está ahí. Es creer, es una fe que me lleva a convicción, es una fe que me lleva al compromiso, es una fe que me lleva a la responsabilidad y al entendimiento que yo no puedo vivir hoy sin lo que Cristo hizo por mí. Arrepiéntete de tu pecado y ten fe en lo que Cristo ha hecho por ti. Y para finalizar, yo quiero concluir con esta cita del pastor John Piper, que yo creo que en resumidas cuentas puede hablar de lo que yo he tratado de transmitir aquí. El más elevado de los motivos misioneros no es la obediencia a la gran comisión, a pesar de lo importante que es, ni el amor a los pecadores que están extraviados y que perecen, aun con lo fuerte que es ese incentivo, especialmente cuando contemplas la ira de Dios, sino más bien el celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. ¿Debemos de amar los perdidos? ¿Debemos de amar la gran comisión? Sí, pero en última cuenta debemos de amar la gloria de Cristo más que otra cosa. Y eso es lo que nos debe de llevar a cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de hacer discípulos de todas las naciones. Hermanos, preparémonos para la encomienda que Cristo nos ha dejado, porque de Él es toda la gloria y es toda la honra. Ore conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque yo creo que tu palabra es clara y nos dice que debemos de estar dispuestos a sufrir por tu causa. Sí, Señor, es muy fácil decirlo que hacerlo. Sí, lo reconozco y lo reconozco en mi propio corazón. Por lo que te pido que tú me ayudes, Señor, y nos ayudes a todos los que estamos aquí, a que seamos obedientes a ti, Señor, y podamos decir con Pablo: no solamente estoy dispuesto a ser atado y encarcelado por morir por ti, Señor. Y yo creo que nosotros no podemos ni acercarnos a decir esas palabras en este país de Puerto Rico, donde todavía tu evangelio se puede predicar. Sí es cierto que algunos grupos aquí y allá se han levantado en contra de todo lo que tenga que ver contigo, pero todavía, Señor, todavía hay oportunidad sin que haya persecución. Que podamos ser fieles ahora, Señor, para que cuando verdaderamente seamos perseguidos, podamos entonces ser dignos de las palabras que dijo Pablo. No solamente estoy dispuesto a ser encarcelado, sino puesto a muerte por ti. Señor, permítenos a morir a nosotros mismos. Permítenos morir a nuestras propias comodidades. Permítenos aún a morir al propio sueño americano que ha sido infiltrado en Puerto Rico, Señor. Que pongamos tu gloria por encima de todas las cosas. Sí, Señor, te damos gracias por lo material que tú nos has dado. Te damos gracias por nuestras casas. Te damos gracias por nuestros trabajos. Te damos gracias por la abundancia que tú nos has dado en este país. Pero que eso sea simplemente secundario y que lo primario sea revelar tu gloria a aquellos que no te conocen. Yo te doy las gracias, Señor, en esta hora. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén.